vocación, profesionalismo y un destino incierto en un país muy lejano resumen la historia de Ignacio Ezcurra, el argentino que murió en Vietnam. Esta historia transcurre en el año 1968. En ese entonces Ignacio Ezcurra tenía 28 años, estaba casado con Inés Lynch, juntos tenían una hija de 1 año, Encarnación, y estaban esperando un nuevo hijo. Inés estaba embarazada de 3 meses. Y para este momento Ignacio llevaba algunos años trabajando para el diario La Nación y era un periodista con una larga experiencia cubriendo diferentes conflictos. Había viajado por toda Latinoamérica, había estado en Estados Unidos cubriendo los disturbios raciales de 1967, donde tuvo contacto con Martin Luther King, pero su gran anhelo era cubrir la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se venía desarrollando hacía más de 10 años, los últimos marcados por el apoyo militar de los Estados Unidos, lo que había escalado al conflicto a un lugar mucho más grande, en pleno auge de la Guerra Fría. Esta guerra enfrentaba a Vietnam del Norte, bajo control comunista y con apoyo de China y la Unión Soviética, con Vietnam del Sur, administrado por los Estados Unidos, que habían instalado una especie de estado títere en Vietnam del Sur. Estados Unidos prefería un país dividido, con ellos controlando el sur, a un Vietnam unificado bajo control comunista. En este contexto de guerra cruel, larga, Ignacio tuvo que insistirle mucho a sus jefes editores de La Nación para que le permitieran viajar a cubrir el conflicto. Finalmente los convenció de viajar a Saigón, capital de Vietnam del Sur. Cargado con un bloc de notas, una cámara Pentax, llegó a Vietnam del Sur en abril de 1968, poco después de la llamada Avanzada del Tet, una ofensiva militar a gran escala lanzada en medio de los festejos por el Año Nuevo Lunar por parte de las fuerzas comunistas contra las fuerzas estadounidenses y el estado títere de Saigón. Ignacio era el único periodista latinoamericano acreditado en Vietnam. El 8 de mayo del 68 publicó una crónica titulada Encarnizada lucha se libró ayer en Saigón. Ese mismo día, un periodista de La Voz de las Américas le tomó testimonio. Los periodistas que cubrían la guerra estaban conmocionados por la muerte de 4 colegas unos días antes en Saigón. Conmovido, Ezcurra habló en esa entrevista del precio que tenían que pagar por estar cubriendo esa guerra. El riesgo básicamente de morir en cualquier momento. Un rato después de dar esa nota, Ignacio Ezcurra se subía a un jeep con otros colegas. Era una mañana húmeda de otoño. Fueron rumbo a Cholón, a unas barriadas donde se registraban fuertes combates. Bajó del jeep, dejando en el vehículo su casco, su cámara Pentax, y se internó por las calles del vecindario. Sería la última vez que era visto con vida. Su rastro se perdió para siempre. Días después de ser declarado desaparecido, un periodista japonés hizo llegar a Associated Press unos datos, unas fotos donde se veía 2 cuerpos sin vida. Uno de ellos era de un joven alto, flaco, con mocasines y camisa blanca, atado por los brazos y con varios disparos. Sospechando que podía ser Ignacio, sus colegas mandaron la foto a Buenos Aires, donde se hizo una copia a tamaño real, y quienes lo conocían coincidieron en que se trataba de él. De ese periodista japonés nunca se pudo conocer ni confirmar su identidad, y tampoco se pudo saber dónde quedaron los restos de Ignacio. Siempre se supuso que a Ignacio lo mataron fuerzas del Vietcong, molestas por el tratamiento que el periodismo en general le daba a las fuerzas en combate. Era un tratamiento claramente parcial a favor de las fuerzas estadounidenses. Algo que, paradójicamente, el mismo Ignacio había reconocido, al igual que la valentía
y la fuerza de los vietnamitas que peleaban como lobos, según sus crónicas. Lo cierto es que fue una víctima más de una guerra cruenta que dejó más de 2 millones de muertos. Su familia recibió su casco, su bloc de notas y su cámara Pentax, tal como habían quedado en aquel jeep. En Buenos Aires, en el mes de noviembre de 1968, 6 meses después de la muerte de Ignacio Ezcurra, su esposa, Inés, dio a luz a un varón. Lo llamó Ignacio.